Ustedes saben que hay médicos que cada vez que le dan la mano a uno es como que lo despiden, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el expresidente del Uruguay, que era un famoso oncólogo. Gran médico. La pregunta que te quiero hacer también es media de sepulturero. ¿Vos crees que la reelección de Cristina de Kirchner está enterrada después del episodio del jueves pasado? Yo en política la realidad he demostrado que nunca nada está absolutamente descartado hasta que no llega el minuto 90, ¿no? Hoy impresiona como que sí. Te recuerdo que en marzo del 2010 Cristina Fernández de Kirchner tenía un nivel de aprobación del 12%, ¿no? Y después ganó con el 54%. Sí. Así que hoy impresionaría como que no, y la verdad que parece Estás casi objetando, como Cristina, estás casi objetando a la sociedad más que a los personajes. No, estoy marcando, bueno, mira, yo creo que, no lo creo yo, es así. No se puede hacer análisis político si no se hace un estudio sociológico. Sin duda. Es decir, mucha de la gente que estuvo el jueves pasado votó a Cristina Fernández de Kirchner. No la mayoría, pero ahí estuvieron fácil 10 o 15 puntos que le dieron a Cristina ese triunfo impresionante que le ha dado esta suma del poder. Así que, obviamente, uno debe hacer análisis social también para explicar los fenómenos políticos que tiene la Argentina, ¿eh? Porque si no, nos quedamos con una idea de que, y es bueno tu punto, todo es cuestión de una cúpula de dirigentes, y los dirigentes salen de la sociedad. Algo pasa en la sociedad argentina. Pero algo pasó en este año. Sí. ¿Y qué es lo que pasó para que de pronto uno vea tantas mujeres que parecen odiarla, Cristina, casi más que los hombres? Y esa es parte de una pregunta complementaria. Pero ¿qué es lo que ocurrió para que se manifieste tanta rabia en algún sentido, indignación, voluntad de cambio? La realidad. Mira, este es un tema de muy profundo análisis. Está muy bien que vos lo enfoques porque a nosotros los periodistas nos tocó vivir, y a veces nos toca vivir toda una situación difícil, porque nosotros tenemos acceso a información que no está a la vista del público. Siempre, ¿no es cierto? Y obviamente en el 2011 se dio una disociación muy fuerte entre muchas cosas que se conocían de la presidenta, que nosotros conocíamos de la presidenta, que estaban presentes y que una parte de la sociedad por A, por B, por C, por D, o no prestaba atención o a la cual permanecía indiferente. Algo parecido ocurrió con el ascenso de Kirchner por primera vez a la presidencia. Ni más ni menos. Y ahora ha aparecido, aparece, viste, a ver, la inflación. Durante mucho tiempo la inflación era algo de lo cual hablabas vos, hablábamos yo, preocupantemente porque decíamos, lo que viene en algún momento preocupa. Hoy llegó ese momento. Hoy, el año pasado, en el tema salarial, no era una cosa tan importante. Hoy estamos viendo que los sindicatos están pidiendo a las empresas 4.000, 5.000 pesos de compensación. Eso no estaba el año pasado. Eso era previsible que ocurriera cuando nosotros veíamos la película desde el año pasado. Creo que está pasando un poco esto. Y está pasando lo que genera el poder absoluto, la soberbia del poder. Hay un elemento muy claro, y esto es político, y dicho con todo respeto. Sí. El fallecimiento de Néstor Kirchner fue un impulso político para la presidenta fenomenal. Ante eso, ante circunstancias como esas que la presidenta manejó con astucia, ahí apareció la imagen de una mujer sufrida, que por supuesto lo es, haciéndole frente a la adversidad, que por supuesto la tenía, de haber perdido a su esposo, y con la idea que algunos pensaron de que el poder era una carga para Cristina, cuando el poder es su vida. Para nadie es una carga el poder. No, por supuesto. Bueno, eso le ayudó, junto con el desastre de la oposición, ¿no? La soberbia del poder, cuando vos tenés la suma del poder, ahí tenés un verdadero problema, porque al poder cuando no tiene límites cree que está en el paraíso y se acerca al infierno. La falta de límites hace que el poder se maneje hoy como si fuera el dueño. Hoy tenemos una presidencia monárquica y no republicana. Y entonces la gente empieza a ver esto, la gente empieza a ver las cadenas nacionales. Hoy las cadenas nacionales son claramente contraproducentes, cosas que nosotros veíamos de la presidenta. La gente lo ve cuando la presidenta se la toma con un señor XX y dice, usted, señor, que usted es de lo peor y demás. Y dice, señor, dice, pero yo cómo me defiendo de este ataque de la presidenta y demás. Todo esto hoy se ve. Se ve porque aparte falta plata en el bolsillo. Por supuesto. Entonces hoy se ve un dato que lo decía, lo marcabas vos recién con Alberto Fernández, ¿no? Decía, ¿quién le escribe, quién le lee el diario a la presidenta?
Y hoy es muy evidente que el diario de Cristina forma parte de la realidad de todos los días de la presidenta. Y ese es un problema para la presidenta y por supuesto para nosotros. Vos tenés una costumbre en tu programa que siempre le decís a la presidenta lo que debería hacer. Que uno puede objetarlo no periodísticamente o profesionalmente, pero ¿de dónde te nace eso de decirle, de ser una especie, de tratar de ser una especie de tutor de ella, si ella te puede decir, ¿qué me vas a decir a mí que saqué el 54%? De dos cosas. Primero, de saber que la presidenta sabe lo que yo digo, como sabe lo que decís vos y tantos otros. Y el segundo punto tiene que ver con la condición de ciudadano. Es decir, a mí me impacta mucho eso, cómo le impacta a la gente, y eso que surgió como una casi algo de ingenio, me impacta en cómo llega la gente. Entonces lo hago así porque creo que el mensaje es: los ciudadanos podemos decirle cosas a los presidentes, porque los presidentes no son monarcas. Y lo importante, Roberto, y en esto es qué es lo que uno le diga, porque nosotros como periodistas tenemos una responsabilidad de decir las cosas basadas en hechos. Entonces, mi tranquilidad, cuando yo digo, señora presidenta, esta que usted dice es mentira, es una mentira objetiva, no es un parecer. Y esa es la fortaleza, de marcarle a la presidenta hechos. Vos trabajás también para el Grupo Clarín, en el sentido de que tenés el programa en TN. Así es. Y que el próximo 7 de diciembre se supone que va a haber un acontecimiento por parte del gobierno, por lo menos el gobierno ha vendido esto. Claro. Creo que pasado mañana van a explicar algo de lo que van a hacer. Exacto, sí. Donde no se sabe si le van a sacar la pantalla a TN y a Canal 13, si van a intervenir Cablevisión, si van a intervenir quizá a todo el Grupo Clarín, porque si no está a derecho el Grupo Clarín, tendrán que poner a alguien para que lo ponga a derecho, ¿verdad? Así es. ¿Vos cómo te sentís? Porque vos venís pasando, si no sos Clarín puro, porque no sos, pero de cualquier modo venís atravesando situaciones de que en algún momento te dijeron que estabas trabajando para un torturador. Después se olvidaron que no era más torturador. Después dijeron que trabajabas para una señora que se dedicaba a raptar o secuestrar niños y se los llevaba a la casa. Todo ese proceso tiene ahora este desemboque. ¿Vos cómo lo estás viviendo? ¿Como un manifiesto hecho de injusticia o también ves la parte de la realidad de por qué se instaló una ley de medios? Bueno, por supuesto, eso es lo que yo veo. Más allá de lo otro que forma parte de mí, de lo otro, de lo que más me preocupó fue lo que han sufrido los periodistas que trabajan en TN, en Canal 13, en Clarín, y que no tienen el beneficio de la notoriedad que anónimamente han tenido que aguantar lo que en la calle fue devuelvan los nietos, esto, aquello, esas mentiras tremendas e imperdonables del gobierno que tenían como objetivo destruir al Grupo Clarín. Yo con el Grupo Clarín, como siempre digo, rescato y destaco la libertad que tengo para criticarlos a ellos también. ¿No es cierto? Y en las coberturas de todo este tema, que fue papel prensa y fue el tema de los hijos de la señora R. de Noble, de sacar absolutamente a todos. En mis programas estuvo Papaleo diciendo pestes de Mañeto y la señora de Carlotto hablando mal de Mañeto y la señora de Herrera de Noble, que de paso deberían pedir perdón. Así que eso es lo que me da la tranquilidad de poder seguir trabajando allí y de enfrentar esta situación. Pero me preocupa lo que deben enfrentar aquellos que, bueno, son los laburantes, ¿no?, que tienen el anonimato y que no pueden defenderse de eso y que han tenido que tener problemas para mantener su trabajo. En cuanto a la ley de medios, la ley de medios ha venido a confirmar lo que en lo particular dije, como dijimos muchos. ¿Qué objetivo tenía la ley de medios? La destrucción de Clarín. No hay otra. No hay otra. Lo reconoció el otro día Daniel Vila, ahora devenido empresario kirchnerista. Y el problema es que el gobierno, dentro de esto, lo que busca destruir fundamentalmente es TN. Ese es el objetivo del gobierno. Entonces, una ley hecha con este criterio, por supuesto que es una mala ley, porque no es una ley que viene a generar más voces, sino que no viene es para a silenciar, todos y para todas. No, viene a silenciar voces. Y yo lamento mucho que dentro de la profesión haya quienes, más allá de las tirrias que puedan tener con Clarín y demás,
convaliden esto, porque esto realmente es muy malo como concepto. Hoy el gobierno, so pretexto de hacer una ley para destruir a Clarín, ha buscado generar algo tan malo como lo que le critica a Clarín. Vos decís por el otro monopolio que Pero se ha por gestado. supuesto, el multimedios oficial, que es un paramultimedios, que el día que no esté este gobierno, Va a estar al va a servicio del ser otro. del servicio del otro, porque no tiene otro sustento que la publicidad oficial. Así que la ley de medios es una ley de facultad que tiene en la cáscara muchas cosas buenas que cuando vos la ves, bueno, ¿y cómo se aplica? Cuando vas a la aplicación decís, no, esta es una muy mala ley, que busca solamente, tiene un nombre y apellido, que es Clarín. No puede haber mejor, no puede haber una situación de desarrollo del pluralismo en un país cuando una ley tiene ese objetivo. Yo debo compartir lo que vos decís, más allá de que creo que era necesario una ley Totalmente. para amputar, podar Parto o lo que quitar vos decís. ese sistema, digamos, que no precisamente coral de Clarín. Comparto lo que vos decís. Yo he sido crítico de muchas cosas de Clarín y los he hecho desde los mismos medios de Clarín. Y creo que la ley necesitaba además regular y ojalá hubiera habido la posibilidad que aparecieran otros jugadores de similar importancia a nivel profesional con otro perfil ideológico, inclusive para generar comunicación profesional en la República Argentina. Vamos a ir a un pequeño corte. Sí, cómo no. Y te voy a dejar una inquietud también profesional, pero vinculada a tu conocimiento médico. Sobre todo porque siempre se ha hablado de las posibles dolencias, enfermedades que pueden tener Cristina, el tema de la operación, etc. Pero la semana pasada es como que nadie quiso advertir o escuchar un mensaje que dio el propio gobierno. Dijo, la señora Presidente está con algún problema de salud, no puede viajar en avión porque le afecta el jet lag. Con lo cual, la verdad que yo no sabía que el jet lag podía producir... Mira que, ¿viste el peso político del jet lag? Exacto. O sea, a mí me volvía medio estúpido, pero como ya uno es medio... No, claro, es que a veces hay cada jet lag, querido, que ni te cuento. ¿Qué tipo de característica tiene esto de la enfermedad de Cristina? ¿Puede haber sido una excusa de sindicalista para decir no viajo a España, donde seguramente voy a tener problemas? ¿O realmente está confesando una situación particular? Porque también se habla de que tiene una psiquiatra chilena que le ha cambiado la medicación y que la ha puesto en alguna medida mejor. ¿Vos tenés información sobre eso? Sí, yo tengo alguna información de la muy difícil que es obtener de él círculo médico presidencial, ¿no es cierto? Casi comprensiblemente, ¿no? Sí, con una actitud enfermiza en este momento, ¿no? Inclusive, Danina, lo que pasó con el tema de la tiroides de la Presidenta es un hecho indicativo de qué es lo que pasa cuando hay un círculo médico presidencial que se maneja por el miedo, ¿sabes? Entonces, este es un tema realmente muy delicado. Lo que es grave, porque en el caso de manejarse por el miedo y la desaprensión, en el caso de Néstor Kirchner, a mi juicio, quizá Néstor Kirchner no se hubiera muerto. Pero mira, me toca hablar de algo personal, de lo que me tocó vivir a mí. A mí me tocó hacer una editorial sobre Néstor Kirchner 35 días antes de su muerte, prediciendo lo que iba a pasar. Y esto no era porque yo era divino, sino porque yo tenía conocimiento exacto de lo que le estaba pasando al expresidente Kirchner, ¿no es cierto? Un conocimiento tan exacto que hacía predecible que ese hombre, si seguía en esas condiciones, podía fallecer. Así que el resultado de todo esto, digamos, fue ser víctima del escarnio público de 678 y otros medios durante un tiempo, ¿no? Pero entonces, eso ni siquiera para pensar en tener un desfibrilador cerca de... No, pero por supuesto, obviamente. Y el desfibrilador estaba, pero no estaba la estructura para atenderlo como corresponde. Y además no estaba el desfibrilador, no estaba la conducta del paciente adecuada a lo que Néstor Kirchner padecía. Néstor Kirchner tenía una situación muy delicada, Roberto, porque al margen de los 2 episodios que conocimos de Néstor Kirchner tenía en su tomografía un pequeño infarto cerebral que estaba dando idea que no le había dado sintomatología, pero que estaba marcando una situación vascular muy delicada. Entonces, la posibilidad de Néstor Kirchner de sobrevida después que tuvo el segundo episodio, las enfermedades plurivasculares, los pacientes que en el término de 7, 8 meses tienen 2 episodios en distintos territorios,
Kirchner había tenido 3. Había tenido uno en la carótida, otro en la coronaria y este que yo te señalo, que no lo sabía casi nadie, lo sabíamos muy pocos, bueno, lo ubicaba en un 40% de probabilidad de mortalidad más que el de cualquier persona. Por lo tanto, Néstor Kirchner debió haber sido sometido y haberse sometido a otro tipo de cuidados. Néstor Kirchner se fue de la clínica Los Arcos después de hacerse la coronariografía por propia voluntad, ante la desesperación del director de la clínica diciéndole que no se fuera. Así que digo, esto es lo que ocurre, digamos, esto es lo que ocurre cuando hay un equipo médico que no tiene ascendencia. En el caso de Cristina, está claro que la gravedad no pasa por ahí. Afortunadamente, pero ha sido un muy mal manejo médico, producto de, sobre todo, de la falta de diálogo, es decir, la falta de diálogo y, en definitiva, tal vez la sospecha quedó de un querer utilizar el tema de haber tenido un cáncer que afortunadamente la presidenta no tuvo. En el caso de la presidenta, quiero decirte que fue un hecho muy malo para la medicina argentina. A mí me ha generado muchas críticas de muchos colegas esto, porque decir esto obviamente siempre es duro, pero esta es la verdad. En el mundo médico internacional todavía no se puede creer cómo la presidenta estuvo sometida a este error de diagnóstico en algo en el cual puede haber error de diagnóstico. La patología tiroidea es muy compleja, por lo cual cuando hay algún tipo de duda, y acá la hubo, en cuanto afortunadamente terminó siendo favorable a la presidenta, pero la hubo, frente a esto se hacen consultas a especialistas prominentes de aquí o aquí hay muy buenos, ninguno de los especialistas más prominentes fue visto. Así que lo que te estoy marcando es todo un manejo patológico de esa unidad médica presidencial, ¿sí? En donde lo que tiene primacía es el miedo. Entonces cuando vos te manejas con el miedo pasan bueno, pero a uno tipo de también cosas. le pasa, por ejemplo, para preguntar, Sí. porque vos hablas de la tiroides y lo que se recibe, se escucha, los trascendidos, es que hay una cuestión, digamos, de psiquiatría, que me parece no tiene nada que ver con no tiene absolutamente nada que ver, pero por supuesto que la tiroides es una glándula que para reemplazar en cuanto a su función la hormona tiroidea es difícil porque produce todo un cuadro de inestabilidad hasta que se logra el dosaje justo y demás. Es complejo, así que eso no se logra de un día para el otro en una paciente que tiene una hipotensión crónica, como lo tiene la Presidenta de la República, a la cual le cuesta reponerse. Yo el tema del jet lag creo que es una excusa política que no quiere ir a España, porque obviamente no es la primera vez que la Presidenta hace un viaje a Francia o a Europa y demás. No, además va Barrio Gallego, pero obviamente, los fines de semana. Digamos, ahí no tiene jet lag, pero te quiero decir que no es tanto lo que estaba expuesto. Yo creo que hubo una razón política y una excusa perfecta para la presidenta no quería ir. Se llama Repsol, que empieza el juicio el nombre de en Repsol el CIADI la semana que viene. Es esa. Ahora, sin duda que la presidenta tiene vos ves una personalidad, porque uno después habla con la gente del poder, una persona que le grita a sus subordinados, a la cual los que trabajan con ella le tienen miedo, a la cual uno habla con... ¿Y cómo está hoy la presidenta? ¿Está de buen humor? ¿Está de mal humor? Una persona con esa distimia. Bueno, es una persona muy particular, realmente. Convengamos que eso pasa también en las empresas. Pero por supuesto, pasa en todas partes, solamente que acá tenés, quien lo tiene es la Presidenta de la República, ¿no es cierto? Que además esto es muy interesante porque ahora se ve, las cadenas nacionales, lo que yo llamo los aló presidenta, tienen esa virtud. Vos la ves a la Presidenta diciendo, uy, hoy qué de mal, uy, hoy cómo está. Vos le ves hoy el estaba rostro, un poquito... le ves la cara, le ves... Está Ahora, ¿eso transparente. tiene que ver con el dosaje de la medicina? Mira, por supuesto que llegar al equilibrio justo final de el dosaje tiroideo, aun cuando esté en dosis, te lo dicen los especialistas, lleva un tiempo, no es una cosa automática, aun cuando esté en dosis. Pero por supuesto que debo decir esto, hay una personalidad de base de la Presidenta de la República, no es que Cristina Fernández Kirchner ahora es algo tan distinto de lo que era anteriormente. Una personalidad explosiva. Néstor Kirchner hablaba de la personalidad explosiva
que tenía Cristina, como la tenía Néstor. Y si y los senadores que la tuvieron de compañera. Si le preguntaras también a Alberto Fernández de las situaciones de convivencia que ha tenido que ver, te habla claramente de esta situación. A una persona... Alberto Fernández siempre hablaba muy criteriosamente de Cristina. No, por supuesto que sí. Lo que sí tenemos experiencia de lo que era ella en el Congreso. Pero obvio. Así que, digamos, no hay una cosa novedosa. No hay una cosa novedosa. Hay sí una persona que yo creo que tiene un enorme narcisismo, que está enamorada. Yo ahora la presidenta, como lo digo y no lo digo peyorativamente, lo digo descriptivamente, la presidenta cada vez se parece más a Susana Jiménez. En la forma como actúa, en la forma como se expresa, en el uso de un lenguaje chabacano, que vos lo ves claramente. Se ha comprado un personaje la presidenta, ¿no? Vos decís que el medio hace esa... Por supuesto, no tengo ningún tipo de duda. Vos fíjate, mira, compará los discursos de la presidenta de la República antes del fallecimiento de Néstor Kirchner y después. Los discursos de Cristina Fernández de Kirchner antes del fallecimiento de Néstor Kirchner eran clases profesorales, donde cometía errores conceptuales porque se veía que, viste, es el alumno que tiene que estudiar para mí. Sí. Eran clases pero eran clases profesorales. La anécdota cuenta permanentemente que Cristina terminaba los discursos y lo primero que hacía era hablar por teléfono con Néstor Kirchner, que la estaba mirando y le decía, estuviste bárbara, esto y demás. Ahora lo que vos decís es que no tiene límites. No tiene límites. Se ha liberado de alguna cosa psicológica que le imponía esto de dar estos discursos profesorales. Hoy los discursos de la presidenta no son profesorales, son tipo Susana Jiménez, con utilización de términos, esto no tiene un cazzo, póngase a laburar, que Susana... No. Quizá no es lo ideal para un presidente. Yo no lo critico, digo, es el rol que hoy tenemos. Es decir, entonces está la presidenta, porque hay además 140 cráneos en la Secretaría de Comunicaciones que planean cosas, que arreglan esto a lo presidente con la clave de aplaudidores, asentidores y reidores. Y la presidenta se ha comprado un personaje que cree que siempre es la reina de la escena. Esto tiene un peso psicológico muy claro y forma parte de lo que dirían los marketeros, el packaging que hoy utiliza la presidenta. Bueno, tal vez haya que pensar que le falta teñirse de rubio, según Nelson. Te agradezco, Nelson, sobre todo la clase de medicina. Espero que hayas iluminado, esclarecido a la audiencia. Por lo menos a mí sí lo hiciste. Te voy a regalar el angelito de la casa. Muchísimas gracias.